Pero quiero comenzar con lo que dejó la entrevista, la muy buena entrevista que le hicieron ayer nuestros compañeros Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hay mucha tela para cortar desde lo político, hay mucha tela para cortar desde lo científico, desde lo epidemiológico, desde lo social. Pero quiero empezar con lo que más me llamó la atención. Y es esto que decía el presidente. Presten atención, por favor, porque en un momento Edgardo Alfano le pregunta al presidente de la Nación sobre el caso Solange. ¿Ustedes se acuerdan? Solange, esa chica que murió esperando a su padre, porque a su padre no lo dejaban pasar por la cuarentena. Miren lo que decía el presidente ayer. Presidente, el otro caso es el del padre de Solange Muse, ¿no? En la carta él dice que estas palabras le lleguen al corazón si es que lo tiene y que no cree en las cosas que usted dice. ¿Qué le responde a un hombre tan dolido que está tan enojado? Quiero hablarle con toda honestidad. No he visto esa carta, no la conozco. Y la verdad es que conozco muy por encima lo que pasó. Solo mi solidaridad para con él, no pudo hacer otra cosa. Claro, la verdad es que no conozco el tema. Ahí veíamos una partecita nada más, pero ayer el presidente dijo 3 veces que no conocía la carta y que no conocía el caso de Solange. Hasta le preguntó a Edgardo en la tercera repregunta que le hizo nuestro compañero Alfano, ¿qué tipo de libertades son las que se coartaron? Es muy extraño lo que pasó anoche y es grave porque el presidente desde que comenzó la pandemia lo único que dice es que lo que más le importa es preservar la vida de todos los argentinos. Y Solange, como decíamos, se murió esperando a su padre. Es más, como nos dijo su madre, la mamá de Solange en Telenoche, se murió en el preciso momento en el que se enteró que su padre no iba a llegar jamás. Y Alberto Fernández debe conocer este caso, no solamente por la tragedia que vivió Solange y su familia, sino porque lo que generó Solange fue un movimiento social. Solange, con su último aliento, en sus últimos minutos, escribió una carta donde, entre otras frases durísimas y dolorosas, dijo: hasta mi último aliento tengo derechos. Y esa frase se transformó en la consigna de un movimiento social que vino a denunciar una de las principales injusticias de la cuarentena eterna de la República Argentina. No fue solamente el caso de Solange, fueron varios casos, pero el de Solange se volvió símbolo de una tragedia que provocó la cuarentena, una tragedia múltiple. Si el presidente ignoraba lo que pasó, es muy grave. Y si no lo ignora y se hacía el distraído, es muchísimo peor. Le quiero dar la bienvenida a Pablo, al papá de Solange. Él es el que no pudo atravesar los controles después de varios intentos y nunca llegó a ver a su hija. Pablo, buenas noches. ¿Me escuchás? No sé si me contando, no te escucho nada. Ahí estamos tratando de reconectar con Pablo. Pablo es el papá de Solange. Si me estás escuchando, Pablo, lo primero que quiero saber es qué sentiste en ese momento. ¿Qué sentiste cuando en vivo el presidente de la Nación decía que no solamente no había leído tu carta, sino que no tenía idea de lo que había pasado con tu hija? Bueno, no me está escuchando, Pablo. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Vamos a seguir con lo que dejaba la nota, porque no fue lo único que pasó. Ahora me encantaría poder hablar con Pablo, la verdad que era un importante. caso que estuvo en la tapa de los diarios, digo, varios días, ¿no? Fue un caso importante. No solamente fue un caso importante, es lo que venimos planteando. Fue un caso que generó un movimiento, y un movimiento de denuncia, y un movimiento de denuncia de una de las injusticias más grandes que se generaron con la cuarentena. Lo vamos a conversar seguramente con Horacio Rodríguez Larreta, porque en la ciudad esto efectivamente ocurrió. Hubo que poner una ley del último adiós. Hubo que votar tardísimo, meses después de que la gente se moría y sus familiares no lo podían despedir. Hubo que votar una ley para que esto entrara a la normalidad. Pablo dijo durante estas horas, el papá de Solange dijo, debe ser el único presidente, el único argentino que no se enteró de lo que pasaba. Pablo, ahí retomamos la comunicación. Quería saber qué sentiste vos cuando lo viste al presidente anoche. Realmente, digo, buenas noches. Fue algo indignante y lo dije, creo que fue el único argentino que no se enteró del caso Solange. Ha salido en los medios nacionales, provinciales, internacionales. Fue algo que casi 10 días antes y después de fallecer Solange se dio a conocer y me sorprendió realmente que él no esté enterado. ¿Vos creés que no está enterado? ¿Creés que no sabía qué responder? ¿Qué sensación tenés como padre y como víctima de la situación? En realidad lo que tenía que haber por lo menos dicho, decir lo siento, nos equivocamos,
fue una respuesta que por ahí uno esperaba, pero no la respuesta que dio realmente, Diego. Ujú. Y cuando escuchás que además dice que Realmente no... sorprendente. Cuando escuchás, Pablo, que además dice Sí, que no sí. hay cuarentena en la Argentina, que la cuarentena es algo que dicen y publican los diarios, pero que no es cierto. Yo creo que no tiene conciencia, ni él ni los gobernantes, de lo que está sufriendo la gente. Un caso ayer, el hijo de un señor que estaba en terapia intensiva en el hospital de acá de Córdoba, que vive en Río Tercero, 50, 60 kilómetros de Córdoba capital, tuvo... Ahí lo estamos perdiendo de nuevo a Pablo. Bueno, es una lástima, pues, la verdad que un testimonio importante y un testimonio doloroso, además, y muy realista y muy significativo de lo que está pasando en la Argentina y cómo minimizar la cuarentena o decir que se desconoce lo que pasó con Solange es de un nivel de cinismo importante. Pablo, tengo muchos problemas técnicos, pero simplemente quiero agradecerte, quiero que te despidas y quiero preguntarte cómo estás vos, que eso es lo más importante. ¿Cómo están ustedes atravesando estos días después de la tragedia que les tocó vivir? No, muy dolido, Diego. Seguimos en el mensaje de Solange, que es lo que nos mantiene, que Dios quiera que esto sirva para el resto de la gente, que hasta el último aliento tenemos nuestros derechos y que tomen conciencia, que tomen empatía con la gente, que no son ellos solamente, sino que hay muchísima gente que está sufriendo atrás. Ujú. Muchas gracias, Pablo. Cuando se pueda podemos conversar aquí en el estudio cuando quieras y podemos recuperar este problemita técnico. En un rato, Horacio Rodríguez Larreta, atención, vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en la Argentina, pero quiero seguir sobre lo que dejó la entrevista ayer, no solamente lo de Solange, para mí fue lo peor, lejos lo peor. Hacía mucho que no escuchaba una cosa tan impresionante por parte de un presidente, pero siguieron las frases impresionantes, increíbles, me atrevo a decir, del presidente de la Nación. Por ejemplo, dijo, debo reconocer que invité a almorzar a Hugo Moyano. Debo reconocer que invité a almorzar a Hugo Moyano. Sí, estaba la foto. Increíble sería que no reconociera. Debo reconocer que invité a almorzar a Facundo Moyano. Y cuando a Hugo. a Hugo Moyano. Cuando Alfano una vez más le repreguntó, Alberto Fernández dijo, sí, es cierto, no soy un buen ejemplo. Y la verdad es que eso es poco. Esto que el presidente reconoció como una especie de travesura de haber invitado a almorzar a Hugo Moyano, en realidad es un delito. Eso que hizo el presidente con Moyano, la familia Fernández con la familia Moyano, en la foto que estamos viendo acá atrás, eso se llama reunión social. Y las reuniones sociales en la Argentina están penadas con cárcel. ¿Por qué? Por un decreto del presidente de la Nación que ayer dijo, así sin más, es cierto, invité a almorzar a Hugo Moyano. Durante toda la entrevista se encargó de culpar a la oposición y a los medios de todos los males de la Argentina. Es increíble, tal vez no lo notaron, pero la primera frase del presidente anoche, literal, la primera frase después de la pregunta de Marcelo Bonelli fue, bueno, voy a empezar por corregirte algunas cosas. Así comenzó la entrevista entre el presidente de la Nación y durante todo el tiempo, durante toda la entrevista, ante cada pregunta objetó tonos, adjetivos y palabras. Es más, ¿saben lo que dijo en un momento el presidente de la Nación anoche? Uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es cómo se informa. Uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es cómo se informa. ¿En serio? Porque en todas las encuestas, cualquiera que se elija, sean encuestas más vinculadas a la oposición, sean encuestas más vinculadas al oficialismo, sean encuestas más independientes, todas coinciden en que las principales preocupaciones y los principales problemas de la Argentina son la inseguridad, la inflación, la corrupción y el miedo a contagiarse. Nadie dice que uno de los principales problemas es la manera en la que se informan los temas. Pero además hay algo muy curioso y contradictorio, una vez más, en el discurso del presidente de la Nación. Él ayer dijo que la economía se está recuperando. Frase, dirían a esos que hacen en internet los chequeos, por lo menos dudosa, vidriosa. No quiero decir falso, pero muy cerquita de falso. Y dice que esa recuperación económica tiene que ver con las aperturas de la cuarentena. Pero también dice que la cantidad de contagios récord que hay día a día en la Argentina también tienen que ver con la apertura de la cuarentena. Pero acá viene la magia. Si la economía se recupera por la apertura, hay que agradecerle al gobierno nacional. Pero si la gente se contagia por la reapertura, la culpa es de la gente, de la oposición y, por supuesto, del periodismo. Lo que estamos diciendo es que el presidente se haga cargo de las decisiones.
si pretende el rédito por las cosas que salen bien, se tiene que hacer cargo también de las cosas que salieron mal, porque todas, absolutamente todas las aperturas de cuarentena que hubo en la Argentina fueron firmadas por la lapicera del presidente de la Nación y fueron autorizadas por el presidente de la Nación. Vamos a ir repasando rápido algunos de los temas importantes, de los temas calientes de la Argentina y lo que fue dejando la entrevista con el presidente. Sobre la reforma judicial dijo, no es una reforma judicial, es un reordenamiento. Y también dijo, es un proyecto que Macri debería celebrar y que además no sé si vamos a llevar a cabo porque yo no tengo ni el tiempo ni la plata para nombrar a todos los jueces que se van a poder nombrar después de que se apruebe esta ley. ¿Y entonces cuál es la urgencia? Si es un proyecto que beneficia a Macri y si es un proyecto que usted no va a poder concluir, ¿cuál es la urgencia de votar desesperadamente y de forma tan desprolija y atropellada esta ley que, según dice Alberto Fernández, casi que da igual votarla o no votarla? Y después dijo otra cosa, dijo que es la misma reforma judicial que él impulsó durante toda la campaña. Eso también es falso. La reforma judicial fue modificada por Cristina Kirchner, por los deseos de Cristina Kirchner. Si no, a esta reforma judicial la estarían defendiendo Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, y Gustavo Vélez. Y están los dos en silencio y masticando bronca. ¿Por qué? Porque no es la reforma judicial que el presidente había propuesto en campaña. Sobre el dólar, habló sobre el dólar. ¿Y saben qué dijo? Que el dólar alto es culpa de los especuladores y culpa de los medios de comunicación que habían publicado que el gobierno estaba estudiando endurecer el cepo. Entonces, por supuesto, Bonelli y Alfano le preguntan, bueno, ¿va a endurecer el cepo? Y el presidente responde, ¿y si esperamos un poquito para responder eso? Entonces, ¿la incertidumbre económica la genera el periodista que informa o la genera un presidente que no ha parado de jugar al misterio con todos los temas económicos desde que comenzó su gestión? No hay ni siquiera presupuesto en la Argentina. No nos dice si va a haber o no va a haber cepo. Entonces, ¿quién es el responsable de la incertidumbre? El que toma las decisiones, presidente. Sobre Sergio Berni le preguntaron también, la compararon a Sergio Berni, una comparación lógica, natural, con Patricia Bullrich. Dicen, uno lo escucha a Sergio Berni, nos pasa a todos. Y la verdad que el discurso es muy parecido al de Patricia Bullrich. Prácticamente opinan lo mismo en todos los temas de inseguridad, que es el área que los compete a ambos. Y el presidente Fernández dijo, para descalificar a Patricia Bullrich, dijo, nunca lo vi a Berni condecorar a Chocobar. No, es cierto, pero sí lo vimos a Berni armado, en la calle, con una ametralladora en un operativo policial. Y por más que Berni diga que es militar, está ejerciendo un cargo civil, civilísimo en la Argentina, como es ser ministro de Seguridad. Un ministro de Seguridad no puede ir con una ametralladora a un procedimiento. ¿Cuál era la idea de Berni? ¿Enfrentarse a tiros si era necesario? ¿Ustedes se imaginan la imagen? ¿Un ministro enfrentándose a tiros en un operativo policial? Eso es mucho peor que el caso Chocobar, porque condecorar a un policía es algo legal, constitucional. Que un ministro esté armado con ametralladoras en un procedimiento policial realmente nunca se vio. También habló de Cristina. Dijo que tuvo algunas diferencias, como con el pacto con Irán, otra falsedad, porque no habían sido meras diferencias. El presidente dijo, Cristina fue la instigadora de un plan criminal. Es la autora intelectual de un plan criminal para encubrir el atentado de la AMIA. Eso no es alguna diferencia, eso es decirle criminal a una persona con la que ahora tiene una sociedad política. Pero también dijo Alberto Fernández que Cristina es la jefa política de muchos dentro del gobierno y también en la Argentina, cosa que es absolutamente cierto, pero dijo, yo no tengo ningún jefe político. Mi último jefe político fue Néstor Kirchner. Y agregó algo el presidente, dijo, el albertismo no existe, pero eso ya lo sabíamos. Lo último, señores, que tiene que ver con esto que decía el presidente de la Nación. Dijo, y lo repetimos, en la Argentina no hay cuarentena. Dijo textualmente, está fenómeno que los diarios publiquen 160 días de cuarentena, pero es mentira. Dijo además, si tuviéramos cuarentena no tendríamos este problema. Frase que confirma la cuarentena eterna y confirma que no hay otro plan del presidente más que seguir extendiendo la cuarentena. Veámoslo y sobre esto conversamos ya mismo con Horacio Rodríguez Larreta. No llevamos 160 días de cuarentena. La verdad no hay cuarentena. Ustedes vienen por la calle y ven todo lo que pasa. No hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad. Eso no existe. El domingo estuve en la calle manejando mi auto y vi. Acá la gente sale y camina en la ciudad de Buenos Aires.
La verdad, hay un tránsito creciente. Si tuviéramos cuarentena, seguramente no tendríamos ninguno de los problemas que estamos teniendo. Porque los problemas que estamos teniendo son derivados de la mayor circulación de la gente y del mayor contacto de la gente entre sí. Bueno, ahí está, uno de los pasajes más insólitos de esta entrevista con el presidente de la Nación que venimos repasando desde el comienzo del programa.